Recurso educativo digital con metodología ABP para fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial y métrico en estudiantes de básica secundaria de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de San Andrés Santander. Trabajo presentado por Cindy Milena Emeria Costa y Andrea Cruz Velázquez, directora Yasmín del Rosario Caballero, codirectora Albeniz Cortés. Nos vamos a dirigir en este momento al capítulo 4 de análisis de resultados, el cual es el que la tutora Albeniz dice que debemos enfatizar en el video del día de hoy. En el capítulo 4 encontraremos el análisis de los resultados, mencionando cada uno de los objetivos. Iniciamos con el objetivo 1, donde se realiza el análisis del pretest. En esta parte pues se explican los resultados obtenidos acá. Dice que Hill 2003 nos dice que establecer entre los criterios de análisis de datos desde los contextos se debe precisar la manera y medios en los que se diseñan e implementan los recursos pedagógicos dentro de los procesos de enseñanza. Aquí comenzamos a observar las figuras. Está la figura 10, donde se ven los resultados del pretest para la validación del objetivo 1. Las preguntas utilizadas en el pretest fueron 10 preguntas. Podemos ver que la parte azul son las respuestas acertadas y la parte naranja son las no acertadas. Esta es la prueba que se les aplica antes de iniciar pues, la aplicación del recurso educativo digital. Luego de esto, pues nos dice que las preguntas utilizadas fueron de razonamiento y resolución de problemas dentro del pensamiento espacial métrico. El gráfico de arriba nos explica la pregunta 3 y 4, es donde se observa el porcentaje bajo de estudiantes eh, con preguntas acertadas en el 35 y el 8% respectivamente. Son relacionadas estas preguntas con competencias de comunicación dentro de los procesos de características de medición y posición de objetos bidimensionales. Las preguntas 5, 8 y 9 también obtuvieron un bajo porcentaje, acumulando un promedio de 73% de preguntas incorrectas que se encuentran dentro de la competencia de resolución de problemas, permiten al estudiante resolver problemas de diferentes formas y diferentes procedimientos. Otros aspectos relevantes reflejados en preguntas 17 son porcentaje de aciertos del promedio del 42%, donde se pretende que el estudiante haga conjeturas sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales. Los resultados muestran que el 35% de los estudiantes que participaron de la prueba responden de manera correcta con la totalidad de preguntas, con la información de los resultados justificando la mediación de la TIC. Esto permite fortalecer la competencia matemática en los estudiantes del grado octavo, tal como afirma Jiménez y Montenegro. Dicen que el desarrollo de propuestas de la elaboración e implementación de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas tradicional ayudan a fortalecer las falencias que existen en estos temas, eh, fomentando la actividad del trabajo cooperativo. Finalmente, Floriano y Corano, otros dos autores, nos hablan de las pruebas diagnósticas en el área de matemáticas, que no tienen un carácter explícitamente numérico, sino que también evalúan diferentes niveles de aprendizaje, como la capacidad funcional y atención de los estudiantes. Luego de esto, encontramos el análisis de resultados del diseño y evaluación del RED, que es el objetivo 2, donde vamos a hablar el recurso educativo digital. Según Ruiz, nos indica que la evaluación de objetos de aprendizaje hace énfasis en la importancia de crear recursos y materiales educativos eficientes para manejar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo de evaluación fue LORI, diseñado por Nespers y LEAC en el 2003. Esta herramienta le permite evaluar con una estructura de análisis de 9 dimensiones. En cada una de ellas se evalúa mediante una escala de 5 niveles. Para aplicar este proceso en el recurso Mentes Maestras se utiliza una adaptación de este método y de los estándares y criterios de las normas UNE. En el anexo F, en cuanto a los criterios de selección, calidad y navegabilidad, compatibilidad, encontramos la evaluación de expertos que ya está en la parte de abajo apéndice. Acá encontramos la tabla 9, que es criterio de selección y diseño y evaluación de recursos educativos digital, Mentes Maestras. Están divididos en varios criterios. El criterio 1 fue desde la didáctica, donde los chicos encontraban una serie de preguntas y ellos valoraban cómo les parecía esta valoración de expertos.
Esta evaluación también fue realizada por 3 expertos, fuera de la evaluación que hicieron los estudiantes, donde medían los criterios de cada uno. Luego estamos en el criterio 2, que es el criterio de calidad. Cómo le parecieron los contenidos, si estaban claros, si la información que encontraban dentro del red era coherente con el tema que se estaba tratando, si fue agradable el contenido. En el criterio 3 se evaluó la navegabilidad. Aquí nos hablaba pues si cada uno de los apartados de recursos si eran funcionales, si tenía un mecanismo fácil, si estaban en orden lógico, cada uno de los temas o apartados que tenía el recurso educativo digital, si se podía leer claramente la información que estaba, si se podía el material abrir en cualquier, por ejemplo, Word, PDF. En el criterio 5 está la interoperabilidad, que es donde nos habla si el recurso era operable, por ejemplo, con mouse, con ratón, si se podía abrir en cualquier dispositivo, si el mouse o el cursor lo podía dirigir, lo podíamos ver, lo podíamos visualizar durante todo el recorrido. Para esto, total de criterios, tuvo un máximo de 150 puntos, un 143,8, lo cual dice que el criterio sí es adecuado para manejarlo y cumplir con las normas y estándares establecidos en la elaboración de un recurso educativo digital. Como nos dice Caballero y Moreno, indica que la participación del docente como validador de un instrumento de intervención puede resignificar o respaldar las prácticas y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Encontramos pues ahí abajo el enlace donde nos dirige a la evaluación que se la realizó al recurso educativo digital. Ya mi compañera les va a hablar de los siguientes objetivos trabajados. Análisis de los resultados del post-test. Esto corresponde al objetivo 3 de nuestro proyecto de investigación y lo que se busca en este apartado es revisar los resultados del postejo de la prueba de salida luego de la aplicación del recurso educativo digital con la población de los 50 estudiantes y realizar un análisis de comparación de medias, en este caso con el estadístico TED-Student, para los 50 estudiantes que fueron seleccionados dentro de la muestra. Luego de esto vamos a hacer la revisión de la encuesta E3, que corresponde a la encuesta autoevaluación que permitía medir a los estudiantes o que hicieran los estudiantes una medición con respecto a criterios como accesibilidad, pertinencia y avances en el recurso educativo digital. La tabla número 10, en este caso, es los resultados de aciertos de los 50 estudiantes para el pretest y el posttest. Entonces, el primer análisis que vamos a revisar es el análisis comparativo de la prueba de entrada y de salida. Entonces, vamos a revisar pregunta a pregunta. Lo que nos muestra el análisis comparativo de la prueba de la pregunta número 1 es que existe una diferencia significativa entre las preguntas acertadas entre el grupo que se le aplicó el pretest y el posttest. La diferencia es de aproximadamente 15 estudiantes a favor en el grupo del posttest que pueden responder de manera correcta. Estas preguntas estaban enfocadas en la competencia de resolución. Las preguntas 2, 3 y 4 estaban dentro de la competencia de comunicación y nos muestran que los estudiantes en promedio en el post-test están por encima del 60% de preguntas correctas, mientras que en el pretest estamos en promedio en el 50%. En la pregunta número 3 ocurre un caso similar, pero en el pretest tenemos solamente 38, el 38% de los estudiantes respondiendo de manera correcta, mientras que en el posttest el 50% de los estudiantes logran acertar. La misma situación sucede en la pregunta número 4, teniendo tomando la salvedad de que en la pregunta número 4 es la pregunta en la que los estudiantes logran avanzar más significativamente en el tema de los aciertos, mientras que en el pretest solamente 3 estudiantes respondieron de manera correcta, en el posttest 25% de los estudiantes están respondiendo de manera correcta. La pregunta número 5 es una pregunta de resolución. Tenemos también estudiantes o el grupo de estudiantes que pasa del 30% de los estudiantes que responden de manera correcta
a un 60% de estudiantes que responden de manera correcta luego de la implementación del recurso. En este caso, pues, no estamos haciendo comparaciones para la pregunta 6 debido a que, si nos damos cuenta, no existen diferencias porcentuales significativas entre lo que los estudiantes hicieron en el pretest o en el posttest. Tenemos la pregunta 7. En la pregunta 7 tenemos también una diferencia importante porque el 98% de los estudiantes logran responder de manera afirmativa a la pregunta. Las preguntas 8 y 9 son preguntas de la competencia de comunicación. Acá también podemos observar que pasamos de aproximadamente un 25% a un 50% de estudiantes que logran avanzar dentro de los aciertos para las preguntas que se formulan dentro del post-test. En la pregunta 9 también tenemos una diferencia aproximadamente de 40% entre estudiantes que responden de manera acertada entre pretest y posttest. Y por último tenemos la pregunta 10 en la que tenemos una diferencia promedio de 12% entre pretest y posttest para los estudiantes que responden de manera acertada. Podemos hablar que de manera general, un 59,2% de los estudiantes contesta de manera correcta dentro del post-test, mientras que dentro del pretest ese porcentaje era del 35%. Autores que trabajaron recursos educativos o OVAs, como Gómez 2003, establece que dentro de su intervención, el máximo de estudiantes que logran avanzar en preguntas correctas luego de haber implementado su recurso educativo es del 51,75%, mientras que en el pretest es del 44%. Esto se puede explicar según palabras de otro autor, Martín 2020, que las dificultades en el proceso de información en la geometría está dado por el sentido tradicional que se le da a la enseñanza, ya que utilizamos normalmente las clases, eh, se puede decir que en el estilo tradicional, y utilizamos lo que normalmente conocemos como tablero y marcador para explicar algunas situaciones geométricas que podríamos hacer intervención desde las TIC para mejorarlas. Esto nos lleva a afirmar que las estrategias de intervención utilizando metodologías como la ABP, con mediación de un recurso TICS, es significativamente importante en los estudiantes para poder avanzar en estos recursos. Ahora, para hacer la comparación a través de la prueba T, entonces tenemos una hipótesis nula que nos dice que no existe diferencia significativa y una alternativa que nos dice que existe una diferencia significativa. Nuestro estadístico T de Student nos muestra que nuestro estadístico está por encima de los valores críticos. Quiere decir que se apoya la hipótesis alternativa que dice que existen diferencias entre el pretest y el posttest. Lo que nos quiere decir que nuestro recurso educativo digital definitivamente tiene un impacto dentro del procesamiento de la información para que los estudiantes respondan de manera acertada dentro del pensamiento espacial métrico. Autores como Gil y Gómez 2003 nos dicen que ellos también encontraron diferencias significativas entre los grupos poblacionales que investigaron y a los cuales hicieron mediaciones TICS. En estos casos se hicieron esas mediaciones TICS en otros grupos poblacionales, pero se obtuvieron los mismos resultados. Finalmente, la encuesta de autoevaluación nos muestra que el 80% de los estudiantes participa de forma activa y efectiva en las actividades individuales y cooperativas que se proponen dentro del recurso educativo digital. El 93% de los estudiantes dice que el recurso es de fácil acceso y que cumple con sus expectativas el diseño del recurso. Además, que dice que un 70% dice que se adapta a sus necesidades. Estas opiniones se pueden contrastar con algunas eh, explicadas o expuestas por Barranco Arizal en 2022, que dicen que los
resultados de los estudiantes no solamente pueden atender aspectos académicos, sino a las cuestiones psicológicas como la motivación, la actitud, el interés, que pueden ser provechosas dentro de los procesos cognitivos de los grupos escolares. Muchísimas gracias.